Mejor que el otro día, ¿no? No. Gracias a todos por asistir a este nuevo acto organizado por la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda. Agradecer también al Ayuntamiento, a Cultura, todo el apoyo, la cesión de estos locales y el apoyo que nos han prestado. Y dar la bienvenida al profesor González de Posada. Es, no sé, la vez que hace que ha venido, hará 10 o 12 veces ya, ¿no? Mucho. Con lo cual lo tenemos como un compañero nuestro. De hecho, es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria. Es un honor para nosotros tenerle como miembro de la Asamblea Amistosa Literaria. La última vez que estuvo aquí fue en la conferencia inaugural de los actos del 270 aniversario de la fundación de la Asamblea Amistosa Literaria en principio de año, creo que fue en enero o febrero, no sé, enero o febrero. Bueno, el currículum del profesor González Posada yo creo que todos lo hemos leído, con lo cual yo no voy a repetirlo porque sería muy largo, pero sí quisiera decir que el profesor es una de las figuras más importantes del mundo universitario y diría yo, en general, de la intelectualidad española. Es una persona de los más valorados y respetado en toda España, tanto en humanidades como en ciencias. Pasamos para lo que hemos venido, que es para la presentación de su libro, Luis Godén, de maestro a colaborador de Jorge Juan. De este libro yo no puedo hablar de la validez literaria, que seguro que la tiene, porque no lo he leído, entre otras cosas, aún. Pero sí voy a decir que es un libro que es imprescindible. Este libro tenía que haber estado mucho tiempo antes, porque Luis Godén se merece salir del olvido, se merece la justicia y la verdad histórica que no se le ha dado hasta ahora, tanto en Francia, en su país, se le ninguneó y se le apartó de la importancia que tiene, y después de rebote también en España, en la historiografía española, también se le ha olvidado. El libro del profesor va a demostrar la importancia que tuvo, porque junto con Jorge Juan estableció las bases de la ciencia española ya en el siglo XVIII y vamos, tuvo una importancia tremenda en lo que posteriormente sería la Academia de Ciencias y toda la ciencia en España. Nada más, darle las gracias otra vez por estar aquí con nosotros y ya permitirle hablar de su libro, para que no pase lo mismo que en la famosa conferencia de Paco Umbral, que no le permitían hablar de su libro y el hombre se enfadó un poquillo. Cuando quiera, profesor, muchas gracias. Gracias, has venido con todo lujo, pero no te has traído la medalla. No, un momentito. Un momentito, allá. No, estoy aquí mejor. ¿Aquí mejor? Sí. Igual. Querido presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, queridos amigos en Jorge Juan, queridos también compañeros de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, es una gran satisfacción encontrarme una vez más en Novelda y sobre todo para que hablemos entrañablemente de esta figura excepcional en la historia de España y de Europa, que fue Jorge Juan, aunque en esta ocasión puesto en conexión, en relación con Luis Godén. Por eso la conferencia, pues
conferencia, esta charla amistosa aquí en este patio, ¿no?, en el que parece que se ha reducido el calor de la tarde noveldense, ¿no?, para tratar de la conexión de suma importancia entre estas dos figuras de la ciencia, a las que, de acuerdo con el título del libro, pues los considero, como ustedes saben, pioneros de la ciencia moderna en las Españas. Era mi título original, pero el formalmente director de la tesis doctoral, me gustaba mucho eso de las Españas. Digo, pues mira, por esto no nos vamos a pelear, así que adelante, ¿no? Bien, entonces dentro de los muchos títulos, ¿no?, y conceptos que pudiéramos tratar, pues he elegido para esta tarde el que hablemos de Luis Godén, de maestro a colaborador de Jorge Juan. Vamos entonces a dividir esto en dos sesiones, pero no cansarles, con un intermedio. El maestro, ¿quién fue el maestro? Luis Godén. A los 30 años ya era una extraordinaria figura en la Real Academia de Ciencias de Francia. Muy jovencito, había llegado a la condición que al cambio español llamamos académico de número. Ya era todo un académico. En las especialidades de matemáticas, física y astronomía. Ese era su panorama. Bien, y en el año 1733, cuando en Francia, después del regreso de Voltaire, de haber ido a visitar a Newton poco antes de que éste falleciera y volviera a Francia afirmando que Newton tenía razón, es lo que se llamaba entonces el problema de la forma y el tamaño de la Tierra. ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Es sandía aplastada por los polos o es pepino o melón alargada por los polos? Tesis de Newton y Huygens es sandía. La tesis del francés Descartes, pues era melón. En consecuencia, no solo había un problema científico capital, sino además las rivalidades ya muy fuertes entre los nacionalismos, vamos a llamarlo así, francés e inglés. Pero la Academia de Ciencia francesa, con Godén a la cabeza, el jovencito Godén, pues entienden que es harto probable que tenga razón Newton, pero que en todo caso, señores académicos, lo que tenemos es que investigar, experimentar, salir al campo, ¿no? Salir al campo cargado de instrumentos. Entonces se le acepta en la Academia de Ciencia francesa el que se organice una expedición científica, la primera expedición científica de toda la historia de la humanidad en el sentido institucional, colectivo, de importancia, era esa. 30 años después ya habría muchas, y bastantes de ellas con finalidad prioritariamente botánica, españolas. Pero esta era la primera gran expedición de toda la historia. Bien, ¿y dónde hay que medir lo que haya que medir para ver si la Tierra es sandía o es melón? Esta era la pregunta. Entonces la Academia de Ciencia francesa entiende claramente que tiene que ser prioritariamente en el Ecuador, es decir, en esa zona central del planeta Tierra, para ver cuál es la longitud de un arco de meridiano asociada a un ángulo en el centro de la Tierra. Claro, ir al centro de la Tierra a ver un ángulo, eso no es tan fácil, o es imposible. Pero en fin, ese era el problema, ¿no? Ese era el problema. Bien, y cuando ya se decide que hay que hacer esa expedición, que la financia la Academia de Ciencia francesa, el propio Godén dice a la Academia: todavía sería mejor si además de esta expedición que concebimos en el Ecuador, hay otra en el Polo Norte, para medir las correspondencias a dos ángulos de 1 grado en el Ecuador y más o menos en las proximidades del Polo Norte. Bien, ¿y en qué parte del Ecuador? Pues la parte del Ecuador, en el primer tercio del siglo XVIII, pues no hay más que la América Española. La América Española, Entonces no existe Latinoamérica, no existe en el lenguaje. En la América Española, en el Virreinato del Perú,
en esos momentos tampoco existe, se ha suspendido transitoriamente el virreinato de Nueva Granada, que se recreará precisamente cuando están Jorge Juan y Antonio de Ulloa peleando contra los ingleses por el Océano Pacífico. Bien, entonces, y es posible, no te había visto, es posible ir a las actuales India, Indochina, Malasia, Nueva Zelanda, pues no parece que eso sea posible. No, y es posible introducirse por las selvas africanas. No, si todavía no hay colonias. Quedaban 150 años para el Tratado de Berlín que nos repartiéramos África. No, el único lugar posible es el virreinato del Perú, lo que hoy es la República del Ecuador, el Ecuador. Bien, pues vamos entonces a ver si mi primo, los Borbones franceses y españoles, nos ponemos de acuerdo y puede organizarse la expedición al Ecuador, virreinato del Perú. Bien, dimes y diretes, vamos a prepararlo de maravilla. Hasta ahí todo de maravilla, con lo que es siempre la diplomacia y la burocracia, pero se acepta. Y por parte, debo decir, por parte del rey Felipe V. Ya en el año 33 Felipe V de hecho no era rey, ya había pasado todas las crisis habidas y por haber. Los gobiernos de un sitio y de otro entienden que sí, que se les debe dar permiso, pero con la condición de que algunos españoles vayan a aprender, a espiar, a vigilar. No vaya a ser que lo que pretenden este conjunto extenso de expedicionarios vaya a ser otra cosa. Bueno, pues fundamentalmente hay que enviar a científicos. Y en España, ¿dónde hay científicos? ¿Hay alguien que sepa matemáticas, física, astronomía? Pues no hay nadie. Esta es la realidad. Nadie. Había ya un catedrático de matemáticas que a lo sumo sabía algo de filosofía. Después de 30 años anteriores a esta fecha, sin que hubiera ningún catedrático en ninguna universidad española de matemáticas, se le había dado a Torres de Villarroel, es un novelista, más o menos pseudofilósofo, más o menos, podríamos decir, algo de astrólogo, absolutamente nada de matemáticas. Se le da la primera cátedra de matemáticas en Universidad Española del siglo XVIII. No hay nadie. Bueno, pero y que sean listos, espabilados. Bueno, pues entonces, para eso hay un foco en la compañía, la Real Compañía de Caballeros Guardia Marina de la Academia de Cádiz. Pues búsquenme allí quien sea. Bueno, y entonces había ya uno que en su condición de chaval, vamos a llamarlo así, pues había descollado. Pero si no hay profesores ni hay ciencia que enseñar, pues por mucho que pueda descollar un alumno, poco podía hacer. Pero era el Euclides de los compañeros. Pues entonces, Jorge Juan. Bueno, ¿y a quién más llevamos con él? Bueno, pues vamos a ver si encuentran primero uno, luego otro. No lo logran porque están durante los años de formación en la Academia de Guardia Marina, pues estaban más tiempo navegando para trasladar a que sería nuestro Carlos III después, para que tomara lugar del ducado de Ferrara y después para rey de Nápoles, o pelear para la conquista de Orán, etcétera, etcétera. Es decir, que la formación intelectual de nuestros, vamos a decir, marinos, pues era poca, entre otras razones porque lo que querían los jóvenes de entonces, como los de ahora, es tener fiestas, aprender sable, bailar y pelear y, en todo caso, navegar. Pero eso de las matemáticas y las físicas era muy complicado. Y ahí va a estar la clave. Bien, a fin de cuentas, después de dificultades para encontrar el segundo, se acuerda que sea Antonio de Ulloa, jovencito, que ya ha hecho, pues, más o menos varios viajes hacia el Caribe, y en consecuencia tiene ciertas experiencias marinas y acababa de ingresar en la escuela, pero por aquello que llamamos, por reducción al absurdo, Antonio de Ulloa va a ser el que va a acompañar a Jorge Juan. Muy bien. Bien, pues ya tenemos entonces el maestro y los que van a ser sus discípulos españoles.
En el año 35 sale la expedición francesa, antes que la española, con fundamentalmente los tres que formalmente van como científicos a la expedición. Luis Godén, jefe de la expedición, ya hemos dejado bien claro que fue el preconizador de la expedición, es el director, es el organizador y en condiciones de tal va. Bien, y no van a encontrarse hasta ya muy finales de ese año primero, 35, en el que se encuentran en Cartagena de Indias, y después pues, no vamos a perder el tiempo en repetir lo que está en tantos libros. Vamos entonces, cuando empieza la maestría de Luis Godén sobre el alumno Jorge Juan, como primicia. Bueno, por de pronto los franceses deciden, bajo la dirección de Godén, que hay que hacer la experimentación en los altos de la cordillera, y no como se había pedido por alguno de ellos, que fuera en toda la llanura litoral, para los que conozcan Ecuador, desde Esmeraldas hasta la península de Santa Elena, una zona bastante llana, pero toda llena de arbolado, que hubiera hecho muy difícil la exploración geofísica, topográfica y después también la astronómica. Bien, entonces los franceses empiezan a llevarse muy mal, porque Luis Godén no solo es el sabio, no solo es el único que sabe matemática, física y astronomía, sino que los otros, uno es un experto en hidrología, que no es poco, y en construcción de barcos, teoría de barcos. Y el otro, pues es un bimbombac, ¿no? Es un, pues más o menos alguien que pretende, pues ser más o menos aficionado a lo que podemos llamar, pues el conjunto de cuestiones en cuanto más próximas a la ciencia, pues vamos a decirlo, botánica. Pero lo que le divierte de verdad es todo lo que sea nuevo, viajar, conocer, disfrutar. Pero llega muy rápido a una situación, cuando todavía no han atravesado el istmo de Panamá, para cruzar al Pacífico y aproximarse a el Ecuador. Ya se enfrentan y se dividen, de tal manera que al llegar a la costa, uno de ellos, la Condamine, se queda en Esmeralda, al norte de la costa del Ecuador. Y desde ahí pretende llegar hasta Quito, que era el lugar de encuentro. Godén y los españoles, como buenos militares, en perfecta disciplina, siguen al director. Pero el otro, Pierre Bouguer, decide que no, que eso no le gusta, que en todo caso él irá por Manta. Manta es la ciudad más o menos importante que está en la costa de Ecuador, entre Esmeralda y Guayaquil, que irá por ese otro camino. Bueno, pues muy bien. Entonces, Godén, con sus dos discípulos hasta ese momento, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en perfecta disciplina, van hasta Guayaquil, y desde Guayaquil, cargado un conjunto impresionante de instrumentos para la investigación, con lo que significa también ir desde Guayaquil a Quito. Bueno, no me voy a detener en detalles topográficos. Bien, finalmente se reúnen ya todos en Quito. Bouguer no encuentra llegada fácil desde Manta y va unos cuantos días detrás de Godén, Jorge Juan y Antonio de Ulloa desde Guayaquil para seguir la misma senda. Bueno, nos lo encontramos ya todos en Quito, y entonces piensan que deben hacer el trabajo dividiéndose en dos grupos para poder contrastar los resultados. Bien. Y entonces decide el jefe, Luis Godén, por una parte, y el jefe, por otra parte, Jorge Juan. Ahí no hubo ninguna disputa entre Antonio de Ulloa y Jorge Juan. Lo digo por aquellos que hayan leído mi libro, La conferencia de ingreso en la Real Academia de San Romualdo de San Fernando, ¿no?, que titulé Jorge Juan es a Cádiz como Antonio de Ulloa es a San Fernando, ¿no? Ahí con un elemento ecuacional enquebrado. Después, como vamos a ver en el momento que se encuentren en Cádiz,
ya Antonio de Ulloa y Jorge Juan no van prácticamente ni a saludarse. Esto es lo que se demostró en ese estudio. Bien, pues se dividen. Un grupo, Godén y Jorge Juan. Y el otro grupo, La Condamine, Bouguer y Antonio de Ulloa. Bueno, ¿y ahora qué es lo que tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer es un estudio topográfico, no en la costa más o menos plana o horizontal, sino por la cordillera de los Andes, que tiene a su vez dos subcordilleras. Y deciden ir más o menos, en la medida que puedan, de pico en pico, para verse desde uno a otro. Lo que llamamos en topografía las estaciones en las que colocar las miras para que los instrumentos de medida, pues poder dirigirlos hacia ellos. Bueno, lo primero que hay que hacer en topografía es una base, y medir la base, una base de varios kilómetros, claro, en esa orografía tan difícil. Corte usted árboles, prepare bien la zanja, haga una longitud suficiente para que luego podamos ir haciendo la triangulación hasta Cuenca, al sur del Ecuador. Eso se dice muy pronto. Bueno, pues son varios meses lo que se tarda en hacer la zanja para poder poner la base del levantamiento topográfico. Bueno, pues ahí un grupo va a hacer unas medidas y el otro grupo otras para ver luego si en la confluencia más o menos coincide. Bueno, no llegaron a confluir los resultados de uno y otro nunca. Se pasaron los 4 años por libre, cada uno haciendo sus cálculos. Es decir, una rotura absoluta de los dos, en teoría, subordinados franceses de Godén con respecto a Godén. Bien. Y los problemas que tenían, ¿cuáles eran? Pues todos, todos. ¿Qué quiero decir con todos? Bueno, ¿cómo se mide una longitud en un terreno ondulado? Bueno, hoy estamos celebrando, este año estamos celebrando el 150 aniversario de la Convención del Metro, es decir, del momento germinal del establecimiento con carácter universal de una unidad, el metro, de medida de aceptación universal. Bueno, en 1735 la unidad de medida patrón, no unidad de medida intelectual, que llevaban era la toesa de París. Al cambio, para no complicar mucho, 1,90 metros. 1 metro y 90 centímetros más. Ya era una pieza complicada. Claro, pero era una pieza en la que uno mide, hasta medir, vamos a decirlo así, 1 kilómetro, son muchas las veces que hay que poner la toesa. Pero claro, la toesa de alta calidad, de alta calidad industrial, pues resulta que con el frío reduce su longitud, con la temperatura, y allí estaban entre los 30 y muchos, como aquí hoy, como en Novelda hoy, durante los veranos y los inviernos, que estaban en unas tiendas de campaña a 4.000 metros de alto y rodeados de nieve en muchas ocasiones. Pues claro, lo que hace la toesa es que una vez, cuando hace mucho calor, en vez de 1,90 puede ser 1,92 o 1,93. Y cuando hace mucho frío, en vez de 1,90, pues 1,88, 1,87. Si eso se multiplica por muchas veces... Es decir, Jorge Juan y Antonio de Ulloa tenían que aprender la física de ese momento. Me estoy refiriendo solo a un fenómeno, el fenómeno de la dilatación de los sólidos como consecuencia de la temperatura. Pero luego tenían también todos los problemas de barómetros, es decir, de las presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de las inclemencias del tiempo, los enormes problemas técnicos y científicos que se fueron presentando. Bien, con esto, en el año 36 empezaron y no acabaron hasta finales del año 39. Y ya ese acabar era mucho decir. Unos por una parte, otros por otra, sin que hubieran ninguna interconexión de contraste entre ellos. Y numerosos otros papeles. A destacar que Jorge Juan fue allí siendo muy inteligente, pero sin saber casi nada, como era propio. No había en España nadie que supiera, era el más listo, vamos a decirlo así.
el mejor colaborador, el mejor espía científico que podíamos enviar, sin ninguna duda. Bien. En el año 39, como todos ustedes saben, porque en estos últimos años, pues, bueno, en este último año se está hablando de Bernardo de Galvez, pero en fin, en los años anteriores, pues hemos estado hablando de otras grandes figuras, sobre todo de Blas de Lezo. En el año de Blas de Lezo ya existe, se ha recreado el virreinato de Nueva Granada para que entre el nuevo virrey y Blas de Lezo no se entiendan tampoco, pero en fin, Blas de Lezo se convierte en una de las grandes figuras de la historia entendida a la española. Héroes, mártires y santos. Bernardo de Galvez va a ser otro espectáculo más o menos similar. El valor que esto pudiera haber tenido para que la América española fuera española y hoy pudiéramos, digamos, pregonar e incluso, si fuera posible, presumir de esa nueva unidad de estados que hoy sería la hispanidad, pues eso sería otra cuestión. Estamos entonces que se ha acabado la fase en la que han aprendido Jorge Juan y Antonio de Ulloa de estos científicos franceses, fundamentalmente del que sabía, que era Luis Godin, pues ese conjunto de cosas que es topografía, que es geodesia, que es física y que es matemática geométrica, tampoco muy allá, salvo las lecciones especiales de esos inicios de cálculo diferencial y cálculo integral que todavía no existían en Europa. Todavía estamos pendientes, vamos a decir, no estaba nadie pendiente, visto desde hoy con carácter retroactivo, estábamos a la espera de que aparecieran los Bernoulli, los Euler, los Lagrange, los Laplace, etcétera. Pero de esto no existía nada. Pero todo esto también lo fueron aprendiendo allí. Bien, pero en ese año 39 resulta que Villagarcía, nuestro virrey del Perú entonces, pues tiene que hacer frente a los dos grandes, vamos a llamarle, almirantes ingleses. Yo lo llamaría de otra manera, pero en fin, como veo que está grabando, vamos a hacer los dos grandes almirantes, Vernon y Anson, ¿no? Uno por el Caribe y el otro por el Pacífico para atentar, captar nuestro gran galeón de Manila. Bien, pues el virrey Villagarcía llama a nuestros españolitos para que hagan el corso. Eso era legal, eso formaba parte de aquel momento, no el pirata, hicieran el corso frente nada menos que a la flota inglesa. Esto se dice muy sencillo, pero allí no teníamos ningún barco de guerra. Lo primero que tienen es que armar barcos de pesca o barcos de cabotaje. Y lo hacen también que por lo menos el almirante inglés pues pasó por allí. Y el que después sería conde de Superunda, Manso de Velasco, otro gran virrey, a pesar de lo que le ocurrió, que no acabó en la guillotina o su equivalente en los años finales de Jorge Juan, ya en Madrid, gracias a Jorge Juan, que lo salvó de la pena de muerte. Y cuando hemos podido celebrar al conde de Superunda, pero en fin, perdón, al virrey Manso de Velasco, conde de Superunda, su celebración, porque está enterrado después de ser despreciado, condenado, mandado a Granada, no sé qué tenía Granada a mediados del siglo XVIII, pero allí fue el marqués de la Ensenada, como veremos dentro de un poquito también, y detrás de él precisamente Superunda, y está enterrado en Priego de Córdoba, donde me invitaron a que le diera una conferencia sobre el virrey Manso de Velasco, ¿no? Bien, pues entonces estamos que se ha paralizado esa fase topográfica, es lo prioritario a decir, topográfica para ver cómo es el planeta Tierra. Y tienen que salir Jorge Juan y Antonio de Ulloa con Villagarcía, en cuyo barco había ido ya nuestro Jorge Juan también, a defender las costas del Pacífico. Y lo primero que captan es algo excepcional, algo excepcional. Hace falta que habitemos las islas de Juan Fernández antes que la cojan los ingleses. He tenido la oportunidad de uno de estos casos, que hay muchos en España, que tienen documentación guardada, acerca de las Malvinas. Por allí no pasaron los nuestros, pero ya el propio conde, no existía todavía el virreinato, vamos a llamarlo de Buenos Aires, que es al que correspondería.
Pero ya después de estos intentos de Jorge Juan de que tuviéramos cuidado con Juan Fernández y tomáramos posesión, habitándola, con las Malvinas debía haber pasado algo análogo, pero no pasó nada. Y todavía está pasando en las Malvinas lo que está pasando. Que en estos momentos no pasa nada porque ha vuelto a estar en manos argentinas, perdón, en manos inglesas, pero veremos a ver. Bien, esto significa que queda la expedición paralizada todo final del año 39 y el año 40. Y eso no se sabe cuándo va a acabar. Regresan, pero al mismo tiempo son rellamados nuevamente con urgencia para el mismo problema y allí se van. Y los franceses ya están hartos de estar enfrentados unos con otros. Y en consecuencia, pues deciden suspender la expedición. Pero el director se opone. Mientras no se pusieran de acuerdo, hicieron un informe único para mandar el informe de la expedición y esto no sucede. Bien, no sucede en el año 39, ni en el 40, ni en el 41. Ya en el año 41, Jorge Juan y Ulloa han acabado, vamos a decir, sus correrías por el Pacífico y vuelven al seno de la expedición. Y ahora lo que hay que hacer es mirar a los cielos. Es decir, a ver cómo se logra saber qué arco de meridiano corresponde a un determinado ángulo situado en el centro de la Tierra. Bueno, esto ya es astronomía. En aquellos momentos no había otra posibilidad. El conocimiento que se tenía de la gravitación newtoniana facilitaba, en algún sentido, el ver, en función de la oscilación del péndulo, pues tener algo de intelección del fenómeno, pero era imposible conocer nada. Bueno, en consecuencia, hay que mirar a los cielos. ¿Y dónde están los aparatos astronómicos? Bueno, pues habían traído bastante y Godin inventa otros o hace otros nuevos y les explica a nuestros españoles, franceses no quieren saber nada, cómo se tienen que hacer y cómo hay que investigar con ellos. Bueno, esto será muy bueno para la parte segunda. Bien, pues entonces Godin está esperando el regreso, más de un año, esperando que regresen los españoles, una vez y otra vez. Y llegan los españoles y se ponen manos a la obra. Bien, pues vamos a mirar a las estrellas. Y en el año 43, más o menos, quieren dar ya por zanjada la expedición. Porque, básicamente, la expedición que había ido con Maupertuis a, vamos a decir, a la Laponia finlandesa de entonces, con la gran Universidad de Uppsala en Suecia, pues habían regresado al año. Aquel terreno era muy fácil, sobre el hielo podían hacer estos estudios muy fácil. Y se había resuelto ya con los estudios arcaicos desde el siglo anterior que se tenían en Europa y también un poco en América, que la Tierra era achatada por los polos y que Newton tenía razón. Pero estos tenían claro que debían concluir su expedición con unos resultados de la misma. Bien, entonces no se ponen de acuerdo, se deshace la expedición y si ya fue difícil la entrada, pues mientras Bouguer coge la senda del río Magdalena, de Ecuador a la actual Colombia, río Magdalena, hasta más o menos salir por Cartagena de India para embarcarse y volver a Francia. La Condamine decide, dentro de su espíritu jovial, juvenil, digamos, investigador naturalista, que él va a ser y va a salir por el Amazonas. Entonces coge la senda del Amazonas, algo verdaderamente novelesco. Y eso le va a hacer ganar al regreso a Francia, pues fama de novelista, de viajero, en fin, grato. Después de muchos líos, que en el libro lo tenéis contado, pero yo lo que quiero es destacar el papel de maestro y después el de colaborador al que empezaremos pronto. Y el otro, Godin, se va a quedar en la América española porque le propone el virrey de Perú que se quede allí como profesor de matemáticas y cosmógrafo mayor del reino, del virreinato. Ya son dos cosas verdaderamente importantes. Y en la Universidad de San Marcos, en Lima, sí había habido antes, pero era un gran matemático. En la España de allí, porque en la España de aquí no había nada, pero en la España de aquí ya había un gran matemático.
y él fue el sucesor, Luis Godén, desde el año 44, catedrático y cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú. Bien, ¿y los nuestros son los últimos que vienen? Sí, ya se habían ido Bouguer y la Condamine, pero Jorge Juan y Antonio de Ulloa se quedan unos 6 meses en Lima hasta que deciden volver con Godén. Y sin ninguna duda, Godén le da a Jorge Juan todos sus cálculos, los cálculos que habían hecho juntos. Cuando después de fallecido en Cádiz se da cuenta la Academia de Ciencia Francesa y la monarquía francesa que Godén no era lo que habían dejado, da orden de que busquen por Cádiz todos los documentos que queden de Godén, y ya no quedaba ninguno. No se encontró ninguno en Cádiz. Bien, Godén está de catedrático, al cambio, de catedrático de matemáticas, de prima de matemáticas, era el nombre del momento, y de cosmógrafo mayor del reino. Ya Godén, digamos que tiene que sufrir el terremoto de Lima, ese 28 de octubre de 1746, y maremoto en el Callao, el mayor de toda la historia. Destrozo total de Lima y destrozo del Callao. Y entonces al gran matemático y gran cosmógrafo se le selecciona Manso de Velasco, que ya ha sucedido a Villagarcía como virrey, a que haga de arquitecto reconstructor de la ciudad de Lima y de ingeniero hacedor del Real Felipe, el mayor complejo militar de defensa del puerto del Callao, donde no había quedado después del maremoto, obviamente, no sé si una barquita medio rota, y se había llevado todo. Va a seguir adquiriendo experiencia. Bien. Entonces, Jorge Juan toma la senda igual que Ulloa, la senda del Pacífico Sur. No le ha gustado ninguna de las 3 que han tomado, que van a acabar tomando. De momento ha habido solo 2, los franceses. Una salir al Caribe y el otro salir por el Amazonas. Y entonces los 2 deciden bajar por la costa del Pacífico, que ya conocen. Pero claro, son tiempos en los que la Armada Española todavía es poca cosa y la Armada Francesa ya es importante, y no digamos la inglesa. Bien, pues el uno es captado por franceses y el otro por ingleses. Pero en fin, de buenas maneras, a pesar de lo que sufren, y no le quitan los documentos ni al uno ni al otro. A Ulloa algo sí, pero luego le reconocen el valor de todo lo que tiene. Al uno lo hacen académico de la Royal Society de Londres, a Ulloa y de la Real Academia de Ciencias Francesa, y encima de la Condamine, encima porque no se habían llevado nada bien, pero en fin, hay un momento de encuentro glorioso, académico correspondiente de la Condamine en la Academia de Ciencias de París, a Jorge Juan. Bueno, ya tenemos en el año 46 a Jorge Juan y Antonio de Ulloa en Madrid. Habían salido en el 44, más de un año tardó cada uno en poder arribar a Europa, a España bastante más, el uno por Londres, el otro por París, están en Madrid. Y en esos momentos es cuando se está produciendo la defunción de Felipe V y se está tratando de ver qué es lo que va a ocurrir con la entrada de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Una crisis total. A Jorge Juan y a Antonio de Ulloa no les hacen caso, obviamente. El gobierno en ese momento tiene muchas cosas que hacer. No va a estar pendiente de 2 que dicen que han estado por allí por América 10 años y no se sabe ni qué han hecho a los ojos de esto. Bien. Así que tenemos a Luis Godén en Lima y Jorge Juan y Antonio de Ulloa ahí, sin que le manden a que hagan ninguna otra cosa. Los dejan, escriban ustedes sus informes. Y entonces escribe Jorge Juan esa magna obra que son las observaciones astronómicas y físicas por orden de Su Majestad el Rey Felipe V. Y Ulloa está dedicando a esa otra tarea que le habían encomendado, a hacer juicios críticos de la situación social, económica, política, etcétera, de la América española. Bien, nos concentramos entonces en Jorge Juan.
Jorge Juan quiere que le publiquen sus observaciones, porque ni Bouguer ni la Condamine han publicado nada en la Academia de Ciencias de Francia. Lo primero que se va a hacer de la expedición va a ser precisamente esa obra magistral, las observaciones de Jorge Juan. Muy bien, pero eso queda ahí. Bueno, y el gobierno entra más o menos en paz ante la nueva situación. El marqués de la Ensenada se va a convertir en tetrasecretario de Estado, sobre 5, vamos a llamarle ministerio, en ministro de 4 carteras, y solo Carvajal pues es ministro de la presidencia. Todo lo demás, guerra, India, Armada, Hacienda, todo es del marqués de la Ensenada. Y el marqués de la Ensenada, cuando los recibe a nuestros españolitos, todavía españolitos, pues le encanta. Estos tienen cosas importantes que hacer, tienen cosas interesantes que decir. Se van a quedar aquí en Madrid escribiendo sus obras. Bueno, pero claro, la obra de Jorge Juan pues es una obra científica. Y el punto de partida es que la Tierra es un planeta y que por ser un planeta orbita alrededor del Sol. Pero esto no se puede decir a mediados del siglo XVIII en nuestra España. Ese capítulo lo tenéis muy desarrollado. Claro, recordar, 1543, de Revolutionibus Orbium Celestium, Copérnico. 1543. 1545 a 563, 18 años del Concilio de Trento. 1616, 80 años después de Copérnico. Proceso a Galileo para condenar el copernicanismo como contrario a las Sagradas Escrituras y por tanto herético. Este es el resultado final de ese mes de marzo del año 1616. En consecuencia, en España, ni en 1543, que da igual, en la Universidad de Salamanca hay datos en el siglo XVI de que se permitía leer a Copérnico, pues bueno, pues como una novela, pero no nada que tuviera que ver con la posibilidad de que tuviera algo de razón. Bien, pues de 1616, en los que es condenado, no solo condenable, sino condenado pública y solemnemente el copernicanismo, consecuentemente el newtonianismo, pues pretende Jorge Juan que le aprueben sus observaciones. Bueno, pues entonces hay que recurrir a todos los inteligentes, en ese momento no había inteligentas, ya me entienden, a todos los inteligentes del país. Y al primero que se recurre es a ese hipotético matemático, que era el único catedrático de matemática, Antonio Torres de Villarroel, catedrático formalmente, claro, catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, que obviamente desde su condición de astrólogo dice que eso son disparates y que eso no tiene ningún sentido. La obra de Jorge Juan. Bien, pero hay otros intelectuales, a los que yo me resisto que los llamemos ilustrados. Otra de las conferencias que he dado con motivo de la presentación del libro es la ilustración en España, que es la ilustración hasta Jorge Juan y que es después de Jorge Juan, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema para otro día, ¿no? En consecuencia, se logra de una u otra manera que haciendo algunas rebajitas en las expresiones que afirmen que la Tierra es un planeta y que orbita alrededor del Sol, eso se suspenda. Y que como mucho se diga que es una hipótesis que puede tratarse. Eso es lo más que se puede decir. Bueno, esto obviamente no le gusta en absoluto nada a Jorge Juan, pero quiere publicar la obra, quiere publicar. Y se logra en el año 48 que estas dos obras, la de Jorge Juan, las observaciones, y la de Antonio de Ulloa, las dos firmadas en primer lugar por Jorge Juan, pero la que nos interesa es la de las observaciones, bien, pues se publique. Entonces, en el año 48 ya se convierten en dos figuras conocidas y respetadas en toda Europa por estas obras. Bueno, ¿y qué ha pasado con Godel? Que lo hemos dejado en Lima. Estamos en el año 48. En el año 48, el marqués de la Ensenada, el tetraministro, han introducido en eso que, bueno, ha tenido bastantes nombres, pero bueno, en la banda de Ensenada, o como lo queramos llamar, pues son dos piezas claves.
y dentro de esa gloria, solo nos duró menos de una década, el que a mi juicio ha sido el mejor ministro que ha habido en toda la historia de España. Por eso se lo cargaron, no como a estos de hoy que se lo pueden cargar por malos, sino por extraordinario. Pues entonces la situación que teníamos era esta, que Jorge Juan le dice al marqués de la Ensenada que hemos dejado allí a Luis Godén, que si le parece bien rescatarlo para que se venga a España y ser director de la Academia de Guardia Marina de Cádiz. Nada menos que esto. El marqués de la Ensenada escribe solicitando a Luis Godén si está dispuesto a venirse a España, a Cádiz, para desempeñar el cargo de director de la Academia. Año 48 está en Lima. Tardan 10 meses en llegar la carta. Y la respuesta de aceptación, pues no sé, pero no menos. Por el sur como por el norte estamos en guerra permanente con Inglaterra, como todos ustedes saben, ¿no? Bien, acepta. En consecuencia, a final del año 48, que es cuando recibe el nombramiento, Godén se considera director de la Academia de Guardia Marina de Cádiz. Bien. Pero Ensenada necesita a los dos científicos que tiene a su lado. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades que tiene España? La primera que capta Marqués de la Ensenada de entrada es la reforma de la Armada. Y tiene conciencia de en qué consisten los buques franceses y en qué consisten los buques ingleses. Los franceses no le gustan porque parece que la mayor parte de las batallas las están ganando los ingleses. En consecuencia, lo que hay es que saber cuál es el modo de construcción de los barcos franceses. Jorge Juan, de barcos no saben nada, probablemente, pero vete a Londres de espía. Muy bien. Antonio de Ulloa, tú no sabes prácticamente nada, pero te vas a ir de Europa. Los de no saben nada lo estoy poniendo yo, obviamente. Eso no iban a ser las relaciones políticas. Antonio de Ulloa se manda que vaya por todos los centros académicos europeos. En ese momento ya no solo existe la Academia de Ciencia Francesa, también la de Berlín, la de Uppsala, la de dos en Italia, la de Basilea. Europa ya es otra. Europa ya es otra, que se está preparando para eso que llamamos el imperio de la razón, la prerrevolución francesa, el enciclopedismo, todo lo que queramos. Ya Europa es otra. Así que Antonio de Ulloa te va a ir de un sitio a otro, para ver qué es lo que están haciendo en Francia, en la gran Suecia de ese momento, en las parcelas o en los principados alemanes, en Italia. Muy bien. Dos vías completamente distintas. Y miren por dónde coinciden en París. Y Antonio de Ulloa, en el momento que coincide en París, escribe a Ensenada que no es bueno que los vean juntos. O sea, ya eso va a ser otro problemón. Antonio de Ulloa lo harían después también, académico de ciencias francés. Pero bueno, ahí se va a poner de manifiesto otra, vamos a llamarle distonía, transitoria. Pero bueno, Jorge Juan está entonces dedicado fundamentalmente al espionaje industrial naviero. Bien. Y al mismo tiempo está aprendiendo de eso que llamamos todavía diques secos y puertos. Entonces, pues lo van a utilizar en España cuando vuelve para que haga el arsenal y el dique de Ferrol. Yo he tenido el honor de hacer el de Fene a la entrada de la ría del Ferrol, como dique seco, y también el gran dique de Navaja en Cádiz. Pero bueno, y que hiciera eso y luego supervisara también algo en la Carraca y el de Cartagena. Es decir, se va a dedicar a esa segunda tarea de la que habíamos hablado. Los buques y los puertos. La ingeniería civil, si queremos decirlo así. Vamos a tener a un Jorge Juan ya mucho más sabio, al hilo de lo que ha estado haciendo su maestro Luis Godén. Bien. Y van a estar así prácticamente hasta el año 51. Dedicado a 1000 cosas. Y Ulloa igual, a otras 1000 cosas. Pero claro, al final del 51, del 48 que acepta ser director de la Academia, hasta el año 51, mes de diciembre, después de desembarcar en Lisboa, lean el libro este verano, que el verano es muy largo, contar la trayectoria desde Lima hasta Buenos Aires,
¿recuerdan? Unos hacia el Caribe por el Magdalena, otros por el Amazonas, los otros bajando por el Pacífico. Pues ya Godén decide atravesar toda la América española desde Lima por la actual Bolivia. Tenía mucho interés en saber qué era eso del mercurio y la plata, ¿eh? Donde acabaría luego Antonio de Ulloa de gobernador de Huancavelica, pero bueno, eso es lo de menos. Y atraviesa todo el centro, los Andes, la gran planicie de los lagos bolivianos, hasta llegar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se pasa más de un año, con la excusa de que no hay ningún buque que pueda llevarlo ni a Francia ni a España. Bueno, cuando por fin coge un barco francés, lo primero que hace es hacer investigaciones astronómicas desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro se encuentra con un científico francés que ha ido de espía y están los dos haciendo observaciones astronómicas. Finalmente llega. Bien, y lo que quiere Ensenada es verlo ya en la academia. Bueno, pues a final del año 51, 48 a 51, lo primero que pasa es por Madrid-Godé y exige como funcionario que le paguen desde el año 48. Con esto lo podemos criticar todo lo que queramos, con las deudas que ha ido. Ensenada lo único que quiere es verlo en Cádiz. Bueno, total, que resuelve esas cosas, visita París fugazmente, donde lo han expulsado de la academia, esa es otra, y donde no lo han dejado, no digo vivir, no lo han dejado que esté tranquilo en Perú, ni Bouguer ni la Condamine, que por otra parte están enfrentándose el uno al otro. En el libro tienen bastantes de esas discusiones. Bien, en consecuencia, a partir de enero del año 52, Luis Godén está gobernando la academia. Y Jorge Juan sigue haciendo sus cosas. Pero Jorge Juan, que es el comandante de la Real Compañía de Caballeros Guardia Marina en la que está la academia, él es el comandante, la academia el director es Godén, pues Godén se le hace coronel de la Marina, algo aparentemente extraño. Con el cargo de coronel de la Armada, pues va a hacerse director de los estudios. ¿Y qué es lo que hace Godén? Porque Jorge Juan confía en él. Jorge Juan está dedicado a las 1000 cosas que necesita la España de 1752. Pues vamos a ir punto a punto para que veamos. Uno, se encuentra una academia. Y aquí, ¿qué profesores hay? Pues pocos, malos y con poca disciplina. En consecuencia hay que renovar el profesorado. Vamos a ver ahora dónde los encontramos. Pero claro, en España no hay. Pero ya en Cádiz sí se crea en esos años un centro, vamos a decirlo así, de artillería, donde van a encontrar nada menos que a Vicente Tofiño y a otros, pero sobre todo Vicente Tofiño, que es el que va a ser el heredero de todos estos. Bueno, pues ya tenemos un profesor. Bueno, ¿y los alumnos? Pues los alumnos, esto no sé si hay aquí miembros de la Armada, esto es extraordinario, que me gustaría que lo supieran de verdad. Los alumnos, ¿cómo viven? Cada uno donde puede. Pero bueno, pero Godén, que no es militar ni marino, ¿pero esto qué es? Que tenemos distribuidos por Cádiz, cada uno en la casa que puede, tienen que vivir todos juntos. Nadie concibe hoy que en el Elcano no vayan todos juntos, o que no hayan estado juntos con nuestra princesa, primero en la escuela hoy, la Escuela Naval de Marín, o antes en la Academia de Ejército de Zaragoza. Pues todos en la academia. Pues esto tampoco existía. Bueno, ¿y qué es lo que saben? Vamos a ver qué libros son los que tienen. Pues ninguno. ¿Pero cómo libro? Pues ninguno. Bueno, entonces cuando le cuenta a Jorge Juan qué es lo que hay que hacer allí, qué revolución hay que hacer allí, dice Jorge Juan, mañana la empezamos. Entonces esta va a ser la primera tarea del maestro que ya está a las órdenes del que era discípulo. Es Jorge Juan el comandante, es el jefe de todo. Y Godén está a su disposición. Bien, pues entonces van a revolver todo. Yo me he visitado un gran número de documentos de los marinos de los años 54, 55, 56 y 57 que querían ascender y ocupar diferentes cargos. Todos los aspirantes
tenían en sus currículum unas notas especiales diciendo que han estudiado las asignaturas de Matemáticas 1, Matemáticas 2, Física y Astronomía, dirigidos por Godin y Jorge Juan. Y los que no habían hecho esos cursos especiales o no habían sacado buenas notas ya sabían que no iban a pasar. Oye, no fue mala entonces la impronta de esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? Pues lo que tienen que hacer es buscar profesores, poner más disciplina en esos alumnos que lo único que quieren, lo que más quieren es dedicar a las clases de sable, que eran las más importantes entonces, no estaba mal, pero no era lo más importante, ciertamente, tener los bailes finales en esa sociedad gaditana extraordinaria de mediados del siglo XVIII, pero eso de estudiar y la disciplina, eso era difícil, ¿no? Bueno, pues ese, digamos, es el primer panorama. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Escribir libros, que los estudiantes tengan libros de texto, que es eso de y que los profesores cumplan. Si los alumnos no querían clase y los profesores tampoco, y lo que querían los alumnos es que los llamaran para ir, embarcarse, pues donde fuera, incluso pues para volver al Mediterráneo, que era lo más propio por proximidad y por tiempo compatible con las enseñanzas. Bueno, pero con eso acaban. No. El nuevo jefe, con su discípulo Godin, que había sido su maestro, decide que para navegar, y tenemos un marino egregio, que para navegar hace falta mirar a los astros. Entonces hay que implantar estudios de astronomía en la Academia de Guardia Marina de Cádiz. Bueno, ¿y para eso qué hay que tener? Pues un observatorio astronómico. Pues venga, Godin, que tú eres la máxima autoridad en astronomía que tenemos en ese momento en España. Tenerlo en Cádiz es tenerlo en España y en gran parte de Europa. Bueno, pues ahí tenemos a Godin, que se monta en el torreón del castillo de la villa, el recinto, la fortaleza medieval, renacentista, moderna del Cádiz clásico, en la villa, en la torre del castillo de la villa, pues allí monta el observatorio astronómico para que nuestros marinos sepan también astronomía aparte de lo que hemos dicho. Bueno, pues monta allí un observatorio astronómico que, para gloria, pero no siendo verdad, en el Real Instituto y Observatorio Astronómico de la Armada, en el plantel que hay a la entrada de directores del observatorio, aparece Luis Godin el primero. Esto es una gloria, pero eso no tiene ningún sentido. Aquello era un observatorio privado de Jorge Juan y Luis Godin, que continuó unos cuantos años después de que falleciera Godin con Vicente Tofiño, que se dedicó fundamentalmente a la hidrología costera de la península y las islas Azores, entre otras. Bien, pero lo que están es teniendo ya unos planes de estudio que no tienen absolutamente nada que ver. Y esta reforma total la hacen en 3 años. Luego hablaré ya de la crisis para pasar, y acabamos con la Asamblea Amistosa Literaria. Ahí tenemos una renovación absoluta de todo el panorama. Y por si fuera poco, se le ocurre a Godin decir, bueno, en esta primavera del año 23 va a haber un eclipse, querido Juan Vicente, a ver cuando nos habla de los eclipses por venir próximamente, vamos a tener un eclipse que va a verse de maravilla por Trujillo, por la banda extremeña. Pues se coge a todo el curso de la Academia Guardia Marina a hacer una excursión para hacer investigación astronómica colectiva para contemplar el eclipse de 1753. Claro, lo que era la Academia antes de y lo que está siendo en ese momento es que no tiene ningún punto en común. Bien, pues en ese mismo año 52, finales, Ensenada les encarga a Godin y a Jorge Juan que hagan unas ordenanzas, al cambio unos estatutos, unas ordenanzas para la creación de la, nombre de entonces, Sociedad de Ciencias para establecer en Madrid. Al cambio, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con sede, como todas las reales academias hasta hace unos añitos, con sede en la capital del Estado, Madrid. Bien, y entonces se dedican a preparar
esos estatutos o esas ordenanzas. Y esas ordenanzas hay que ser utópico, no solo son ingenieros además de científicos, hay que ser utópico, entiende que debe haber 1/3 de matemáticos, 1/3 de físicos y otro 1/3 de naturalistas. Pero Jorge Juan, Luis Godén, ¿dónde los vas a encontrar? ¿Es para tenerlos ahí? Bueno, pues en España no había, aparte de ellos dos, ningún otro. En Cádiz, aparte de ellos dos, ningún otro. Empieza a ser algo tofino. Y empieza a humear algo ese cirujano y médico que es José Celestino Muti, del que también podríamos hablar bastante como discípulo de Godén y de Jorge Juan, porque han ido en Cádiz a las sesiones de la Asamblea Amistosa Literaria. Bien, entonces, en ese final de año 52 y principios del 53, preparan esas ordenanzas. Pero claro, en el mes de julio del año 1754, resulta que el embajador francés está de acuerdo en que hay que cargarse a Jorge Juan. Y el embajador inglés está de acuerdo en que hay que cargarse a Jorge Juan. Claro, si está haciendo está proyectando y se están construyendo los astilleros españoles buques del sistema Jorge Juan, que es mejorar notablemente el sistema mejor que era el inglés, pues se ponen de acuerdo perfectamente los dos. Y los dos hacen un conjunto de trapicheo por el cual denuncian en presencia los dos embajadores de otros políticos que ya quieren medrar, denuncian a Ensenada que esa misma tarde del 24 de julio del 54 se le detiene, se le encierra en su casa y al día siguiente se le destierra a Granada, como os decía antes. En ese momento ya no hay ninguna posibilidad, julio de 1754, de que en España tenga, atención, 100 años después de la Real Academia de Ciencias francesa, la Academia de Ciencias española. Vamos a tener que esperar hasta 1847 para que se crea sobre el papel, no es para que funcione, y se cree la hoy Real Academia, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, se llamaba al principio. Hoy ya todas las academias nacionales les estamos poniendo el de España, porque como el nacional pues ya tampoco determina suficientemente bien, de España, por lo menos eso nos tranquiliza. Bien, pues ahí quedan esos papeles, pero ¿y qué hacen ellos? Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Las academias no nacieron de los estados, y la academia inglesa no es estatal, son las francesas. Pues vamos a hacer una academia privada. Y entonces crean en Cádiz, en la casa de Jorge Juan, que vivía en un palacete, vamos a decirlo así, más o menos eclesial. Jorge Juan era de la Orden de San Juan, como todos ustedes saben. Y entonces, en la casa de Jorge Juan se reúne esa academia privada gaditana de ciencias. ¿Y qué finalidades tiene? Pues las mismas, que sea una academia de ciencias. Pero bueno, ¿y dónde están los científicos que van a venir aquí a que discutamos cuáles son los problemas que tiene la ciencia hoy? Pues esos no existen. Jorge Juan, Godén. Y va apareciendo por allí alguno de estos nuevos profesores que está captando ellos, pero para, digamos, asistir y aprender. Pero es que en Cádiz en ese momento sí hay otras cosas importantes, que es el Real Colegio de Cirugía, el primer centro oficial médico sin llamarse universidad, menos mal, porque si es universidad del siglo XVIII, mejor que no vaya nadie a ellas. Y entonces ahí sí hay una escuela de cirujanos que se han ido preparando y están en conexión directa con los mejores centros europeos. Y estos sí encuentran una acogida solemne en la Asamblea Amistosa Literaria, a la que pertenecemos la mayoría de los de aquí, aunque veo que medalla solo está la mía. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una primera academia de ciencias en Cádiz, donde hay dos científicos, los dos que hay en España. Bueno, pecaron de utópicos, pues evidentemente habían manifestado su voluntad, su deseo, lo que era necesario, pero no podían aspirar a más. Bien, pues entonces tenemos ahí esa otra colaboración impresionante
del nuevo jefe, que en su casa acoge prioritaria y principalmente a su colaborador, a su ya discípulo, como lo queramos llamar, que había sido su maestro al que le debía todo. Bien, pues con eso, digamos, empieza el año 55 y durante 3 años, 55, 56 y 57, de los que hay documentación importante, y todos los que daban las conferencias en la academia tenían que llevarla por escrito. Quedan numerosos escritos, fundamentalmente los de los médicos. También había buen repertorio de médicos en ese Cádiz, pero en el año 48 eso muere. ¿Por qué muere en el año 48? Pues son muchas las cosas por las que muere, pero os digo 3 o 4 y comprendéis por qué. Primero, y por supuesto, la enfermedad de Luis Godén, la enfermedad de Luis Godén. Pero sobre todo por un conjunto de cuestiones como esta. Fernando VI, sin ninguna duda, en mejores condiciones físicas, intelectuales, etcétera, y Bárbara de Braganza que Felipe V sí estaban, pero tampoco mucho más allá. Pero claro, en el momento que la enfermedad le llega a doña Bárbara, pues hay que buscar a los mejores médicos y los mejores cirujanos, como médicos de cámara y como cirujanos de cámara, para el rey, para la reina. ¿Y dónde están? Pues están en Cádiz. Entonces Pedro Virgili, el director del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, y Diego Porcel, el gran médico que hay en Cádiz, por supuesto entre ellos se peleaban, como no puede ser de otra manera, pero eran 2 de los candidatos más firmes de la Asamblea Amistosa Literaria de Jorge Juan en Cádiz. Pues los 2 son requeridos por los monarcas, en consecuencia desaparece. La Real Academia de Medicina Matritense, hoy Real Academia de Medicina de España, a la que me honro en pertenecer, y ser ya de los más antiguos, 30 años. 30 años, parece mentira. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que será otro receptáculo para estas 2 grandes figuras. Pero no solo se van los 2, sino que también se va a Madrid Celestino Mutis. Y en el año, como digo, 58, no queda en Cádiz ninguno de las 3 principales figuras de la medicina. Ninguno. Los 3 están ya en Madrid y van a ser acogidos por la Academia Médica Matritense, por la Academia de Nuestra Señora de la Esperanza, por el Hospital Central de Madrid Celestino Mutis, pero esa va a ser la situación. Por si fuera poco, Ensenada, como van a dar una especie de perdón transitorio, todavía no está Carlos III en España, lo dejan que vaya a respirar mejor que en Granada, que esos aires son muy malos, es lo que se dice en aquellos tiempos. Uno de los médicos gaditanos le receta oficialmente, o lo diagnostica, que los aires de la bahía de Cádiz son más sanos para él que los de Granada. Obviamente, quien se lo quiera creer, que se lo crea, pero uno de los médicos gaditanos hizo esto. Pero la condición que le pusieron es que no podía pisar Cádiz. En consecuencia, tenía que residir en el puerto de Santa María. Pues allí estaba Jorge Juan procurando atravesar la bahía, que eso es un paseo en barco, pero un paseo para ir con Ensenada, pues bueno, a que tomara el aire de la campiña de Jerez, de los vinos de Sanlúcar, etcétera, que tuviera una cierta vida humana, por tanto, como entendía que España le debía, ¿no? Bien, y la Asamblea Amistosa Literaria se acaba, pero en estos últimos años es cuando empiezan las publicaciones del entonces comandante y jefe Jorge Juan y de Luis Godén. Los libros que iban teniendo pendientes para que los alumnos aprendieran. Yo seguiría aquí hablando de Jorge Juan, pero les dije que íbamos a centrarnos en estos 2 temas. Muchísimas gracias por su atención y la próxima vez traen las medallas. Gracias. Si queréis cualquier pregunta, pues, y la sé, pues con sumo gusto intento contestar. ¿Perdón? ¿Con quién casó quién? ¿Jorge Juan?
Godin. Godin, eso es uno de los puntos débiles de Luis Godin, que como en el libro lo que hemos tratado, lo que he pretendido tratar es de pionero de la ciencia, no he querido entrar, que están los datos, están todos en el libro, y escritos además en la necrológica que Gauduit le dedicó en la Academia de Ciencias Francesas, ¿no? Godin, ¿no?, había abandonado, vamos a decirlo así, a su mujer y a sus 2 hijos, en París. Y de la documentación que existe, no se había ocupado de ellos, no sé en qué situación se despidió o cómo, pero desde luego, desde el año 35 cuando embarca, hasta el año, como he dicho, finales del 51, cuando los visita con intención de recogerlos y lograr una paz matrimonial y paternal, no hay ninguna noticia de que tuvieran ningún tipo de encuentro ni de carta. Bueno, cuando llega a París, se reúne con su honorable esposa, según los compañeros cuando escribe, y con sus 2 hijos. Y para más conocimiento, pretende llevárselos a Cádiz. Y al hijo le obliga a Ensenada que lo haga teniente. Y Ensenada lo hace teniente. O sea que se lo lleva a Cádiz, pero muere en el trayecto. Luego se lleva a la hija, ya estando en Cádiz, y la hija fallece también. O sea que sus desgracias fueron terribles. De la señora y muy ilustre francesa, de esa los documentos no dicen nada. Pero que él, por lo menos, en su estadio, en el año 55, esta es otra anécdota interesante, porque hoy no están asustando. El asustar es consecuencia de. Hoy se está estudiando y a fondo las posibilidades de que tengamos, sobre todo en el Golfo de Cádiz, nuevos maremotos. Nuevos maremotos. En consecuencia, hay hoy cierta preocupación en muchas personas de la bahía de Cádiz. Yo os digo qué es lo que sucedió desde la perspectiva de Godin. Están diciendo que murió mucha gente en Cádiz, en el maremoto. Yo os digo que no murió nadie. Ahora os lo comprenderéis. De lo grave que fueron el oleaje, que vino una ola de 18 metros y otra segunda de 16 y finalmente otra de 4 metros. Para saltar por la caleta, que es por donde hipotéticamente subió, pues bueno, la de 16 metros, no sé ya con qué recorrido de onda en su amplitud podía llevar, pero desde luego, independientemente del hipotético o real milagro, o de la leyenda de que entró por la calle de La Palma y con toda tranquilidad el sacerdote, a las 9 de la mañana, el sacerdote sale con el estandarte de la parroquia para parar las aguas, y las aguas en el centro de la calle de La Palma, 200 metros como mucho del borde de la playa de la Caleta o del balneario de la Caleta, las aguas dan ya marcha atrás. Bueno, también había habido aviso que podía entrar por la bahía, en lo que es la Puerta del Mar, para los que conozcáis la bahía de Cádiz, y se cerró para que no entrara por ahí el agua. Y eso desde la iglesia de Santo Domingo, donde está la patrona de Cádiz, la Galeona, la que va en todos los viajes del Elcano. No entró el agua tampoco por ahí. Bueno, pero ese día, de esto no estaba en el programa de hoy, pero bueno, en ese día, Godin, que había sufrido el maremoto de Lima, el terremoto de Lima, vamos a decir, y el maremoto asociado en el Callao, pues se sube con toda tranquilidad porque tiene el viaje programado para ir a París al día siguiente. Se pasea por Cádiz, sube a su torre, contempla por allí a ver lo que ha ocurrido, no pasa nada. Y en los documentos de esos días del Ayuntamiento de Cádiz no hay absolutamente ninguna referencia. Ninguna. Entonces, ahora, yo sí he podido descubrir y tratar en el puerto de Santa María, que esto es lo único que nos hace, como para otros de los estudios que hemos hecho en la bahía, ¿no? Que sí entró una parte importante de ola por la bahía frontal al río Guadalete. Y por el río Guadalete subió, los que hayan visto
al Lute, cuando estaba en la prisión, de al lado del monasterio de la Victoria, ahí también se estaba celebrando la misa de 9. Y hasta ahí sí llegó la ola del maremoto de Cádiz. Guadalete arriba, subiendo hacia lo que hoy es la estación del puerto, lo que era Puerto 1, porque ya hay otros puertos como prisión, y el santuario de la Victoria que está allí. Pero en Cádiz ciudad, nada. Testimonio, el de Godén. Sobre el maremoto de Cádiz, para quien quiera saber algo más, pues tenemos el escrito que Godén presentó en la Academia de Ciencias Francesa, a ver si lo reponían como académico. Y por otra parte, el del ya separado de los dos, Antonio de Ulloa, que lo presenta en Londres, en la Academia de Londres. Tenemos ahí 2 documentos sobre el maremoto de Cádiz, que es donde hay algo de ciencia. Pero desde un punto de vista social, todo lo que se está diciendo, la documentación que existe, no invita a eso. Aparte de la familia, hemos hablado del maremoto. Bueno, no sé si... Pues mira, la expedición, la gente francesa, la expedición francesa iban estos 3 como científicos en los temas propios de la expedición. No voy a poner nombres para acabar pronto. A continuación, había un médico extraordinario. Había un botánico biólogo, Nola Condamine, extraordinario. Había lo que llamamos ayudantes de obras públicas o topógrafos. Había todo un conjunto de personal auxiliar para poder cargar en las mulas, etcétera, etcétera, todos los transportes. La expedición, 13 personas, lo que era el grupo de científicos que fueron allí. Pero científicos, digamos, directos, 3. Con el médico, que dejó también, abandonó la academia y dejó a un hermano suyo, propiamente biólogo, en la academia, con el que se relacionaban Godén y él, pues es el que estuvo esperando a Godén en La Paz, Bolivia, dentro de ese viaje, porque por mediación de su hermano es por lo que quería Godén que lo reconstituyeran en la Academia de Ciencias Francesa. La expedición era una auténtica expedición, auténtica expedición. Bueno, pues hasta la próxima entonces. Bueno, ya me dejan que... Gracias.